Los niños y las niñas de nuestro país diariamente viven diferentes problemas, los cuales están compuestos por varios aspectos que afectan el bienestar de estos pequeños. Algunos de esos aspectos son la educación, la salud, la violencia, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, entre otros. Todas estas problemáticas se ven reflejadas tristemente en zonas rurales, indígenas y afrodescendientes, zonas donde aparte de tener que vivir en la pobreza, tienen que enfrentarse diariamente a los grupos armados que habitan en esas regiones. Todo este tipo de hechos imposibilitan aún más la plena garantía de los derechos de nuestros pequeños. Por todo lo anterior dicho, es importante conocer y reconocer estas problemáticas que presentan estos pequeños en nuestro país. Todo esto para proteger sus intereses y ayudar a mitigar las necesidades que diariamente enfrentan estos niños. A continuación, veremos algunas de estas problemáticas que viven los niños y niñas. Como podemos ver, en Colombia se vive una terrible realidad en la cual se encuentran varias problemáticas, pero que a simple vista podemos observar que la realidad más triste y lamentable es la que viven nuestros niños, ya que ellos no tienen ningún tipo de maldad, pero que les toca que sufrir y afrontar las consecuencias que causan personas perversas, personas que no tienen ningún tipo de compasión con estos pequeños. Y además, ¿por qué no decir que también es por causa del mal gobierno que tiene nuestro país? Ya que se encuentra dirigido por personas corruptas que solo piensan en su bienestar y no en el bienestar de los demás. Y pues es muy triste ver cómo nuestros niños tengan que vivir estas problemáticas tan difíciles como lo son la pobreza. El 45% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y como sabemos, Colombia es un país con mucha riqueza, pero que se encuentra repartida de manera desigual. Y pues esto se vuelve cada vez más grave por los conflictos armados y también por los desastres naturales que se dan en nuestro país. Entre las víctimas, pues los más vulnerables son los niños que no tienen un hogar, a los cuales abandonan en las calles de las grandes ciudades y que se encuentran sin refugio ni ayuda de ningún tipo. Porque hay personas que ven estos niños, observan esta problemática y en vez de decir voy a darle un apoyo a este pequeño para que salga de esta dificultad, no lo hacen, sino que al contrario se aprovechan de esta situación y de estos pequeños que no tienen ningún respaldo, ningún refugio. La falta de educación también es una problemática muy grave en Colombia, pues aproximadamente de cada 10 niños, uno no recibe educación, ya que pues los colegios tienen que cerrar de una manera regular y se lleva varios meses reconstruirlos. Después de las interrupciones, estos periodos se alargan aún más indefinidamente, ya que no se logra alcanzar la paz y pues además la pobreza también obliga a los niños a trabajar para ayudar a sus padres a cubrir las necesidades de su hogar y por ello dejan a un lado la educación, que es un derecho de la niñez. La explotación sexual es un problema muy frecuentemente en Colombia. Los niños sufren de esta problemática no porque quieran, sino porque les toca para sobrevivir. Niños de tan solo 10 años se ven obligados a moverse en este mundo de la prostitución por algunos cuantos pesos. ¿Y quiénes son los que practican estos terribles actos asociados con la explotación sexual de los niños? Pues son los extranjeros. Ellos se aprovechan de la dificultad y la desesperación de las familias que viven en la pobreza absoluta. Los niños son víctimas de este comercio sexual, lo cual incluye la pornografía infantil, el abuso sexual y la violencia sádica, entre muchas otras violencias. El país pues tiene el sistema legal débil en el aspecto de prevención y de perseguir este grave delito,
aunque en recientes juicios dan esperanzas de que se tomarán medidas necesarias y eficaces para reforzar la ley y para hacer pagar a los futuros culpables. En Colombia también se ven mucho los matrimonios de niños y esto es un problema muy difícil que pues quizás no se logre solucionar de inmediato, pero sí poco a poco. En una encuesta que realizaron se reveló que el 23% de las niñas colombianas se casan antes de los 18 años de edad. Y pues esto se da principalmente en las zonas rurales y estas niñas sufren muchas consecuencias en la salud. Debido a la poca edad no comprenden las consecuencias que son el matrimonio de, de temprana edad. Pues también se encuentra el embarazo prematuro y pues esto da una gran tasa de mortalidad materna e infantil, ya que son niñas aproximadamente de unos 13, 14 años que quedan en embarazo y muchas veces ellas no pueden sobrevivir o si sobreviven quedan con alguna dificultad en su salud. Una problemática más son los niños soldados. Estos niños participan en conflictos armados y más de 1000 niños se usan directamente en las Fuerzas Armadas y en los combates. O también se pueden usar indirectamente para que ellos recopilen información y pues esto es una violación total a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pues esto fue ratificada por Colombia en 1991. Pero pues estos niños crecen en un entorno donde hay violencia y pues se quedan atrapados entre los actos de grupos armados y diariamente tienen que enfrentar una muerte prematura porque muchas veces los niños mueren en un combate. Estos niños soldados son los que los grupos armados reclutan y entrenan para llevarlos a la guerra. Y pues los niños que viven en estos entornos quizás no se dan cuenta de sus derechos y por eso es que lo hacen, pero es una violación total a los principios de la Convención Internacional. ¿Cómo intervenir como trabajadoras sociales ante los problemas que viven los niños en Colombia? Como trabajadoras sociales lo que haríamos sería favorecer el bienestar de niños, jóvenes y adolescentes, donde su objetivo sería favorecer el bienestar social y valorar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, para promover medidas de protección cuando estos casos ya sean muy graves como los que se presentan las amenazas, de tal manera que podamos intervenir cuando un niño también sea dotado, hacerle seguimiento a sus nuevos padres para ver cómo está haciendo la convivencia y el trato, ya que como futuros trabajadores sociales lo que haríamos sería trabajar en estos casos y velar por la protección de los menores, es decir, concientizar, empoderar y educar para poder intervenir y favorecer el bienestar de ellos. Ante estas dificultades socioeconómicas que se presentan, los que más se ven afectados son los niños, ya que se cometen atropellos contra ellos y estos casos cada vez son más frecuentes. Y pues en la mayoría de estos casos son sus progenitores quienes los abandonan, los violan, los prostituyen y los venden y los hacen aguantar hambre y pasar muchas necesidades y les niegan la oportunidad de tener una buena educación. Bueno, lamentablemente muchos son asesinados a causa de estos. Y al ser también víctimas del conflicto armado, muchos niños mueren. Pues cada vez el gobierno ignora esto sin darse cuenta que son individuos que están creciendo y por ende merecen las mejores oportunidades
para que puedan tener un mejor futuro y una mejor calidad de vida. Como podemos ver, estas situaciones están salidas del control. Lo que haríamos sería hacer seguimiento a estos casos para hacer charlas con los niños y niñas sobre sus derechos que tienen. Como propósito sería realizar como especie de folletos donde fomenten los derechos de los niños y hagan valer sus derechos, y pues también plantear cómo trabajar en conjunto con otros profesionales ante esta problemática social para garantizar su información integral, para que de esta manera trabajar con estos niños y niñas que han sido víctimas del conflicto armado y han sido desplazados, también haciendo charlas con ellos y explicándoles que como víctimas de estos derechos el Estado debe garantizarles a los niños que también han sido desplazados a causa de esto. Los problemas que tienen los niños en Colombia es que no han tenido un apoyo del Estado, lo cual hacen que estén desamparados y no puedan tener una seguridad plena en el país. Por esto no se ha brindado un buen futuro para la sociedad, ya que ellos son el futuro de nuestra nación. Una de las problemáticas que se han visto y que más han afectado a estos niños ha sido el maltrato intrafamiliar, el abuso sexual, los niños siendo soldados y entre otras causas que los han afectado. Podemos observar con esto que también los niños han sido víctimas de los grupos armados, siendo asesinados y heridos de manera que se les niega el acceso a la educación y a los servicios básicos o no logran recibir la asistencia humanitaria adecuada. Procuramos con esta investigación dar a conocer los factores más vulnerados que inciden en la generación de las familias de Colombia. Ante estos hechos tan desastrosos y horripilantes que se dan en las familias de Colombia, por los cuales no se ha visto un abandono o un lugar donde ellos no puedan vivir. Con esta investigación hacemos un llamado social para que de esta manera se pueda generar un impacto social y para que también se pueda generar un cambio en la sociedad.